Mi nombre es Karina Ace Canchemac y estoy en el Instituto Pedagógico Campechano cursando la licenciatura en Pedagogía y Competencias Docentes, cuarto cuatrimestre, sede Cozumel, a cargo de la asesora Carla Eunice Domínguez Corral. El día de hoy les presentaré la historia de la pedagogía, que está conformado por educación, técnicas, métodos para transmitir un conocimiento, educación para todos y plan para la educación. Les presentaré 3 países. Comenzaré primero con Francia. Para la aportación educativa tenemos a 4 autores. Nuestro principal autor es Condorcet. Es el origen de la educación pública y para todos. Sus principales ideas pasan por un rigor científica principal, argumento de una educación laica y gratuita. Igualdad entre hombres y mujeres que abarquen todas las edades. Pretende formar estudiantes autónomos. Plantea una creación de centros de estudio. Se define como un proceso que abarque todas las edades. Veremos el proyecto de Condorcet. Condorcet nació en 1743. Fue un filósofo matemático que estuvo en contra de la esclavitud, a favor de la igualdad de género entre hombres y mujeres, el separar la Iglesia de la educación. La educación tiene que ser laica y gratuita, lejos de prejuicios. El aprendizaje de historia y cívica es construir y educar a la nación. El docente. El docente eran los encargados de instruir al alumno y aportarles el conocimiento y elegía a los docentes. Los padres eran los que elegían a los docentes. La escuela tenía que tener el conocimiento de ciencia, cultura y arte. Tenía que ser una escuela moderna y democrática que impulse el amor a la sociedad. El conde de Mirabeau, este es otro autor que les voy a presentar. Él fue un defensor del liberalismo. Redacta un informe junto con otros autores sobre la organización general, sobre la educación pública en su propuesta educativa. La educación primaria debe ser laica y gratuita, universal y liberal. Define firmemente el francés como una lengua para la enseñanza y la educación como un derecho individual, como para el que lo recibe, como para el que lo imparte. Otro autor que les presentaré es Charles Maurice. Define la instrucción como un servicio al público, a la libertad del individuo, no como un privilegio, pero tampoco como una obligación. Su definición de niño es aprendiz de ciudadano. Louis Michel Lepere. Su plan de educación era entregar a los niños a la República como régimen de internado para la educación, endurecimiento. La ley que hiciera fácil todos los planes más perfectos de educación debía ser nacional, dogmática y uniforme. Esto quiere decir que él quería que los alumnos fueran educados con mano dura. Uno de los principales pensadores de la educación es Bocquier. En el proyecto de Gabriel Bocquier, su proyecto fue conocido como el periodo del terror. La educación revolucionaria y victoriosa, modelo para la instrucción pública, cuestionaba el papel tradicional de la escuela y del instructor. La revolución tenía por propósito disipar la ignorancia y combatir los prejuicios del pueblo. Quería el conocimiento para su pueblo. Ahora les presentaré el siguiente país, que es Japón. Se introdujo en Japón un moderno sistema de educación nacional al instituir el gobierno escuelas primarias y secundarias por todo el país. En 1900, la educación es obligatoria y gratuita. Estructura y principios básicos.
La Ley Fundamental de Educación y la Ley de Educación Escolar. Ley Fundamental de Educación. La igualdad de oportunidades educativas prohíbe la discriminación por motivos de raza, religión, etc. El objetivo del sistema educativo es la formación de ciudadanos seguros de sí mismos, en una nación pacífica y democrática que respeten los derechos humanos y sean amantes de la paz. En este país vamos a poder encontrar que ahí no existen ladrones, están muy a favor de la educación. El sistema educativo se divide en control y competitividad. El control en las aulas, el número de educadores que era muy controlado y el aula, el currículum de los maestros. Eficiencia y equidad. Promover la educación para los alumnos. Tenía que ser una modernización, sin importar clase social. Esto quiere decir que aquí apoyaban mucho la educación, no importaba si eras de una familia adinerada o no tenías dinero, las escuelas estaban muy acomodadas para los alumnos. Japón. En el antiguo Japón, todos los hombres debían estudiar al cumplir 6 años. Las mujeres debían ser educadas solo en cosas religiosas y del hogar. Para el paso de los años se tuvieron que preparar a las mujeres para el día que no estuvieran sus esposos. Cuando vieron en este país que había muchas guerras, decidieron preparar a sus mujeres, prepararlas con conocimiento para su país. Educación en Estados Unidos. La escuela era vista como la policía. Los jóvenes que encontraban trabajo tenían que regresar a la escuela. Era capitalista. En este tiempo, los niños veían como un castigo el ir a la escuela. Preferirían ir a trabajar que ir a estudiar. Y si no encontraban un trabajo, tenían que regresar obligatoriamente a la escuela. La diferencia es que antes los niños veían como castigo el ir a estudiar. Hoy en día estudian y trabajan para tener una beca. Eso no solo sucede en la antigüedad, sucede igual en estos tiempos donde los adolescentes prefieren ir a trabajar que estudiar, desaprovechando su juventud. Con el paso del tiempo y los años, los hechos cambian, las personas de igual manera los hacen al igual que en otros países. La escuela es laica y gratuita, como de manera hay particulares. Les dejaré con esta frase. La primera escuela es la familia. La primera escuela de la vida es la familia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como padres formamos a nuestros hijos, el educarlos con valor y con amor para que ellos puedan salir adelante. No importa si están en una condición rural, no tienen las condiciones económicas, es cuestión de que la familia aporte en los hijos para que ellos se motiven en seguir estudiando. Muchas gracias, es todo, me despido.